Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Eugenia López. Soy licenciada en educación con máster en neurociencia cognitiva y de la conducta humana. Em, Trabajo en la Universidad Iberoamericana en el área de psicología, dando clases. Mi especialidad durante muchos años, más de 20 años, es el desarrollo infantil. El conocimiento del cerebro infantil, el desarrollo en general, emocional, físico, mental. Sin embargo, hace ya algún tiempo he estado interesada en la salud mental de jóvenes y de adultos, porque me di cuenta que si bien el inicio de la vida y esta base del desarrollo es fundamental, la gente que rodea a estos pequeños, que rodeamos a estos pequeños, debemos estar saludables para poder transmitir esto y que ellos aprendan más por lo que ven que por lo que escuchan, que en general así es. Pero antes de empezar mi presentación, quiero felicitar y mandar un gran abrazo a todos los que conforman la clínica Clians. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de formar parte de este grupo de personas que han sumado durante 9 años bienestar terapéutico, médico, clínico en general a tantas personas. Muchas felicidades y gracias en nombre de todas estas personas por, por sumar a la salud mental. Y me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto. Muchas gracias de verdad a sus fundadores. Yo vi cómo nació este proyecto, estoy muy orgullosa de llegar a los 9 años junto con ellos. Gracias. Pues bien, después de dar las felicitaciones, quiero hablar hoy de algo que he estado indagando los últimos años. Estados no ordinarios de conciencia, herramientas para la salud mental. Voy a hablar desde mi propia experiencia, desde la salud mental que perdí hace unos años y que he estado recuperando a través de los años. Todos los días hay que abonar y hay que regar, ¿no? La parte de la conciencia, de la compasión, del amor, del bienestar, de la salud, de verdad, todos los días. Y hoy quiero compartirles un pedacito de esta experiencia. La última experiencia, fui a un simposio hace unas semanas apenas y el contenido de esta presentación es muy parecido o está basado en la información del doctor Ron Siegel de la Universidad de Harvard, que habló sobre mindfulness, conciencia y psicotrópicos, un tema controversial que vamos a tocar como parte de estos estados no ordinarios de conciencia. Espero les guste y que abone, que sume a los profesionales de la salud y también sume a las personas que están buscando otras respuestas, pero también que sepan que ya la psicoterapia per se es un estado no ordinario de conciencia porque te permite ver más allá. Así que vamos a empezar y espero esto sea de su agrado. ¿Cuál es el objetivo de mi charla el día de hoy? Compartir conocimientos basados en evidencias científicas sobre los estados no ordinarios de conciencia como técnicas y estrategias efectivas para promover la salud mental y el bienestar. Empecemos por conceptualizar o por definir qué es un estado ordinario de conciencia y qué es la salud mental. Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero vale la pena iniciar con estos conceptos. La conciencia, entre muchos otros autores, que variará de acuerdo al autor, es la capacidad de llenar, de ser un ser humano para darse cuenta de sí mismo. ¿Quién soy yo? Ser consciente de la parte física. Desde la parte física se trabaja con los niños, que debo, dónde están mis manos, mis pies, empezar a ser conscientes de que esas partes del cuerpo, este esquema corporal es de él y lo conforman a él o a ella.
es darse cuenta de sí mismos después de cuestiones más complejas como los pensamientos, las acciones que realizamos cotidianamente, los sentimientos, es decir, darnos cuenta de nuestra existencia. Es un fenómeno psicológico que permite tomar decisiones que van más allá de los procesos automáticos, es decir, lo que hacemos sin pensar, es decir, de manera inconsciente. El doctor Siegel, de la Universidad de Harvard, decía en su conferencia: voy a resumir qué es un estado ordinario de conciencia. Es la manera en que buscamos satisfacer deseos. El ser humano, por sobrevivencia, por socializar, por un montón de situaciones, busca satisfacer deseos todo el tiempo. Y la conciencia se ha convertido en cómo puedo conseguir lo que quiero. Y entonces, al hacernos esa pregunta, somos conscientes que debemos actuar de determinada manera y ahí ya estamos tocando un estado ordinario. Lo estoy haciendo, es decir, cómo puedo conseguir día a día levantarme temprano, ir al trabajo, etcétera, etcétera. Comer. Y la salud, según la OMS, es un estado de bienestar que permite a las personas desenvolverse, afrontar el estrés y contribuir a la comunidad. Eso define como salud. No solo el no estar enfermos es salud, sino tener este estado, o sea, es que estoy sano, decimos. Pero no solo es estar sano, es sentirte pleno. Puede haber una persona enferma y sentirse plenamente con bienestar, es decir, su mente está trabajando para él o ella estar bien sin haber sido consciente plenamente de que está enfermo. Es decir, con técnicas específicas, lograr un estado de bienestar aún estando enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a partir de esto, que es la manera en que buscamos satisfacer deseos, como nos preguntamos cómo quiero y vamos a ver cómo de esta manera podemos afrontar el estrés, que como todos los profesionales de la salud saben, es uno de los, o el causante principal de muchas de las enfermedades mentales. El estrés, el cortisol en el cerebro provoca muchísimas enfermedades mentales hoy día. Antes, vamos a hacer un poco de historia. Antes de la psicoterapia ya se usaban estos estados no ordinarios de conciencia. Se tienen datos de 1500 a.C. que ya se utilizaba la musicoterapia para llegar a estados como hipnóticos o de danzas. Esto fue mucho antes de Cristo. Se tienen en la época de Aristóteles, él usaba, y las personas que se dedicaban a esto, imágenes guiadas, que mucho de ello se sigue usando ahora en el mindfulness y en psicoterapia, en algunos tipos de psicoterapia. También el magnetismo o mesmerismo animal, que era un tipo de hipnosis también, a finales de los 1700. Por ahí a mitad de 1800 aparece la hipnosis, que es la abuelita de la asociación libre creada por Sigmund Freud. Y estos también son estados no ordinarios de conciencia. El diván, hablar de lo que te venga en mente, es decir, no estás consciente, no estás buscando cómo satisfacer tus necesidades, sino sales de la cajita para buscar o para hablar de aquello que está corporalmente, mentalmente, contextualmente sucediendo, poniendo una atención muy peculiar a aquel estado de conciencia no ordinario. La parte ordinaria es el día a día, cómo satisfago necesidades, qué pasa, dónde está, qué toco, qué huelo, eso es un ordinario, como lo habíamos hecho. El no ordinario sale totalmente de esa acción. También tenemos con Wilhelm Reich terapias corporales. Se usaban también por ahí de 1900.
Estos son antes de la psicoterapia, o sea, todo el precursor de la psicoterapia, que repito, también es un estado no ordinario de conciencia si lo vemos a profundidad, ya se usaban otras técnicas. También, y un poco más actualizado, aunque el yoga es milenario, en India, se sabe que el movimiento de cada parte del cuerpo a un ritmo específico, tomando conciencia y a través de acompañada con la respiración, es un estado no ordinario de conciencia por la atención que se pone en diversos puntos, posiciones, etc. La arteterapia también, en 1940, aparece como un proceso terapéutico a través del arte. El neurofeedback también es un estado no ordinario de conciencia porque están trabajando, si bien con la pantalla, se está trabajando áreas cerebrales específicas para cuestiones específicas. La hipnosis ericksoniana, seguimos con la parte hipnótica, es decir, entrar en aquellos en trance o en aquellos estados no ordinarios para darnos cuenta de lo que sucede con nuestros pensamientos, nuestras acciones, etcétera, como parte de la psicoterapia. Hay otro sistema que se llama Sistema Familiares Internos, esto en los 80s, en los 90s, surge y tiene también un tema muy profundo del trabajo no ordinario de conciencia. Y finalmente quiero hablarles del EMDR, este movimiento ocular y esta terapia que aparece por ahí de 1988 y que está causando revuelo y que, pues como todo, muchos están a favor y en contra, pero que está causando pues mucha estudios científicos, está causando o está provocando que se estudie más a fondo para saber los resultados que está causando en algunas personas. Ahora, actualmente, además de algunos de los que ya hablé, que se siguen utilizando con sus modificaciones y hay especialistas que los usan, los estados no ordinarios de conciencia son un enfoque más sensorial que cognitivo. A eso se refiere. Me voy más a lo que siento que a lo que pienso, es decir, ver hacia adentro. Por eso la psicoterapia es un estado no ordinario de conciencia. ¿Qué pasa en mí? Tomar conciencia no solo de la cotidianidad, de lo que va día a día, de lo que satisface mis necesidades momento a momento, sino detenerme, pensar qué pasa, ver hacia adentro. Y estuve trabajando con un grupo en Perú y hay ayunos que se hacen para llegar a estados alterados de conciencias. Es decir, se come muy poco y tiene una base científica importante o no se come nada, solamente se toman líquidos, pero es que tiene una base científica. El dejar el estómago sin un trabajo continuo, obviamente tiene que estar vigilado por un profesional. Hace que tengamos mucho más trabajo en el cerebro que la sangre en el estómago para que pueda hacer un trabajo mucho más funcional la parte cerebral. Viajes por la naturaleza guiados, contactar con texturas, olores, sonidos, estas caminatas guiadas en la naturaleza, también forman parte de estos estados no ordinarios de conciencia. Cantar con una intención específica o cantar simplemente eso te permite no estar consciente solo de satisfacer una necesidad. Bueno, si tu necesidad es cantar, tal vez sí, pero cantos terapéuticos estamos hablando, y esto también se está estudiando ya. El mindfulness o la conciencia plena, que es la rama científica de lo que hacían los hindús, las personas que están meditando o los grandes meditadores fueron introducidos en escáneres cerebrales gracias a la neuroimagen, se dieron cuenta de que al meditar y al realizar acciones específicas, ellos alteran su estado natural de conciencia o su estado ordinario, no natural, ordinario de conciencia, y entran en un mood
cerebral mucho más equilibrado, sin estrés, y el mindfulness ha resultado, y lo sabemos muchos de nosotros, yo lo practico, yo soy parte del grupo de meditadores de la Casa de Meditación de la Ibero, y ha causado pues muchos beneficios en mi vida y puedo decirles que en la vida de otros. Las cabañas de sudoración o temazcales son estados no no ordinarios, de conciencia también, porque hay una guía que te está indicando, tu cuerpo está recibiendo sensorialmente otros datos, tu cerebro trabaja diferente, es decir, las cabañas de sudoración te llevan a estados alterados de conciencia, que tanto a mucha gente no le gusta, justo porque ir hacia adentro no es lo más agradable para muchos. El uso de psicodélicos es otro estado alterado, otro uso no alterado de conciencia o no ordinario de conciencia. Y esto no es nuevo, fue muy estudiado en grupos de estudios de Harvard y de universidades prestigiadas en Estados Unidos, ya se han estudiado. Sin embargo, por el riesgo que causó y el revuelo que causó en la época hippie, en los 60, 70, pues fueron prohibidos, pero muchos investigadores ya estaban encontrando un uso terapéutico muy interesante para estados no ordinarios de conciencia. Sin embargo, son sustancias que no están permitidas, muchas de ellas. Está abriéndose ya un campo ahí de investigación. Bueno, se ha abierto desde los 50, 60, pero se limitó debido al uso desmedido y a la forma en que las personas empezaron a dar uso de estas sustancias, cuando en realidad se estaban haciendo en laboratorio, o muchas de ellas son naturales, para procesos terapéuticos. Pero también entran, y más adelante hablaremos un poquito más. Hay algo muy interesante que he experimentado que se llama respiración holotrópica, es decir, llegar a estos estados no ordinarios de conciencia solo a través de la respiración, solo la modificación de la respiración, son respiraciones muy específicas para llegar a estados alterados o no ordinarios de conciencia y darse cuenta de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus emociones. Todo esto, si se dan cuenta, es un enfoque muy, muy sensorial, como les comentaba, más que no se trata de pensar qué me está pasando, sino de sentir y de realmente tocar con este inconsciente y hacer modificaciones cerebrales a través de estas técnicas, digamos. Es muy interesante y a mí me parece que pueden abonar muchísimo al bienestar, a la salud mental de las personas. ¿Por qué estamos buscando algunas personas estados no ordinarios de conciencia? ¿Por qué vamos a terapia? Porque quiero ser mejor, porque me parece que, ¿no? Ustedes me podrán contestar de muchas maneras. Pero algo que decía el doctor Ron Siegel de la Universidad de Harvard en este taller de mindfulness y psicotrópicos al que asistí hace unas semanas, el ser humano ha evolucionado hasta tener frontales que nos hacen ser humanos. Ha evolucionado nuestro cerebro, nuestra salud, ha evolucionado nuestro cuerpo. Pero no hemos evolucionado para ser felices. Todos buscamos, definitivamente, dice él, no sufrir o no estar en contacto con nosotros porque hay cosas que no nos gustan y nos producen sufrimiento. No contactar con el dolor, y con esto no quiero decir que debe doler para sanar, no es esa la línea. Más bien debemos estar mucho más atentos a nosotros mismos, ir hacia adentro. Tal vez toca darnos cuenta de algunas situaciones que no nos gustan de nosotros mismos, y eso es lo que evadimos porque duele, porque a veces duele, entonces el ser humano no hemos evolucionado para ser felices. Estos estados alterados de conciencia pueden ser una pauta de
esta otra evolución. Digamos que evolutivamente hemos estado eh, avanzando, mejorando como especie humana, y yo lo voy a poner entre comillas, pero no hemos evolucionado para lo que queremos es evitar el dolor. Todos buscan la felicidad, buscamos ser felices, pero sin tocar el dolor, evitando a toda costa aquello que nos duela. Y una cosa va a llevar a la otra. Entonces, si no pasas por justo el observar qué está pasando con tu dolor y por qué está ahí, o esta incomodidad o este dolor que está ahí en la psique, en el cuerpo, en cualquier situación cotidiana, eh, pues estamos muy todavía en un estado evolutivo de buscar eh, protegernos, de estar a la expectativa de lo que pasa en nuestro entorno, de estar a la expectativa de no sufrir, de estar... Entonces estamos muy ocupados en la sobrevivencia del día a día, por tanto, no puedo permitir que me duela, no me puedo permitir enfermarme, no me puedo permitir, porque esto implicaría darme cuenta, ir hacia adentro, y eso me quita tiempo del día a día de buscar la satisfacción cotidiana. Entonces, esto ha provocado definitivamente ansiedad y depresión en un porcentaje de la población mundial, pues muy importante, que esto va, y después de la pandemia, ustedes saben que fue en aumento. Entonces, algo está pasando, que esto no está disminuyendo, algo está pasando que yo les invito a que sigamos buscando opciones, a sumar a los consultantes, a los pacientes, para que logren este estado de bienestar real sin evadir el dolor, porque nos dedicamos demasiado esfuerzo en que no duela, cuando en realidad el esfuerzo debería y el camino debería ser hacia la felicidad. Me explico, en vez de que no duela, ser felices. Y me vas a decir, pues sí, ¿cómo voy a ser feliz? Y el tránsito, sí, me vas a decir que, ¿cómo haces? Justo por eso estoy tocando estos temas, porque es posible abonar a este proceso evolutivo de ser felices en vez de seguir pensando y esforzándonos a no tocar el dolor. ¿Por qué buscamos entonces estos estados no ordinarios de conciencia? Porque buscamos maximizar el placer futuro. Lo que quiero es sentir placer. Si estoy evadiendo el dolor, lo que quiero es el placer. Y no quiero que suceda, ¿no? El dolor. Y porque estamos muy, muy amarrados y ¿qué palabra usó? Estamos muy apegados, estamos en el apego total a una ilusión de que todo es estable. Porque si algo se desestabiliza y no sale como yo quiero, entonces eso me provoca ansiedad, me provoca dolor y no quiero. Entonces, ese es el motivo por el cual los investigadores y algunas personas estamos buscando alternativas o estamos poniendo mucho más énfasis en situaciones que a lo mejor ya se están usando, pero que requieren de una mayor profundidad por parte de los profesionales de la salud y del público en general. Busquemos otras alternativas. La psicoterapia es la base de esto, porque estos estados no ordinarios de conciencia, si no van acompañados de una psicoterapia, tampoco funcionan, pero están ahí. Te quiero hablar de uno de ellos, que es el mindfulness. El mindfulness, te decía que es esta meditación del otro lado del mundo, de India, de Nepal, de aquel lado donde aparece Buda, y en realidad la convierten en una ciencia porque se dan cuenta ya con comprobaciones científicas. Hay un libro que se llama Mindfulness para principiantes de Jon Kabat-Zinn, que es quien trae por primera vez a este lado del mundo el mindfulness, con excelentes resultados. Los ejercicios de mindfulness son respiraciones conscientes y diferentes. Imagina escenarios en el momento de estar meditando, ya sea de manera guiada o
de manera particular, se puede meditar comiendo, caminando, o sea, está mal entendida la meditación solo en posición de loto, con posiciones de mudras, etcétera. No solo es eso, sí lo es, pero va mucho más allá de solo trabajar con posiciones de meditación formales. La meditación es estar consciente y estar aquí y ahora de cada una de las cosas que hacemos cotidianamente para evitar o para disminuir el cortisol en el cerebro, con muy buenos resultados a nivel científico. Poner atención a lo que me rodea, a lo cotidiano, producir a través de estas sesiones de mindfulness experiencias sensoriales, de verdad me ha muchísimo beneficio en mi salud. Por eso quiero hablar desde mi experiencia y ahora yo guiando estas sesiones, ¿no? Cultivar la paciencia, la compasión, palabras que si bien aparecen en la psicología moderna, son más de la psicología budista, pero aplicadas en el mindfulness. Mirarnos con paciencia y compasión, es una de las líneas fundamentales del mindfulness. Ahora te voy a hablar de este tema controversial de los psicodélicos o enteógenos, llamados también enteógenos. Es un cambio total de paradigma. Están siendo estudiados a profundidad en muchas clínicas, incluyendo la medicina de Harvard. En Harvard se está siendo estudiado a profundidad a través de, obviamente, de profesionistas, acompañados de psicoterapia, etcétera. Es un cambio total de paradigma. Siempre que cambiamos de paradigma o hablamos de psicodélicos, hace poco platicando con una psicoterapeuta me decía cómo es posible que se usen drogas para la adicción, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me parece que antes de... Y podemos dar nuestro punto de vista, pero antes de hacer una crítica a lo que sea, a esto o a lo que sea, tendríamos que informarnos mucho más para poder hacer o tener una postura. Porque puedo dar mi punto de vista sin saber a profundidad de lo que estamos hablando. Entonces, yo lo quiero dejar, esto podría ser una plática, podría ser un curso, fue todo un simposio hace unas semanas al cual asistí. Este uso de psicodélicos junto con el mindfulness, por ejemplo, puede ser debe ser con proceso terapéutico, con personas profesionales de la salud. No cualquier persona puede hacer esto. Requieren de preparación profesional, definitivamente, porque las experiencias con psicodélicos son experiencias transpersonales, místicas. Ya está muy establecido en la ciencia esta palabra de misticismo, cuando solamente se encontraban por ejemplo, en la teología o en situaciones fuera de la psicología. Pero ya se están usando por el mindfulness la compasión, la percepción de lo que me sucede, la apertura del inconsciente, etcétera, etcétera. Ellos hablan de despertar, así como hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia visual, la corporal, como se ha estudiado que hay diferentes tipos de inteligencia. Ellos hablan de despertar o hablan de una inteligencia más, que es la de la inteligencia sanadora interior. Nosotros somos capaces de poder observar qué es lo que hay que modificar, pero repito, acompañados de un profesional de la salud en un entorno terapéutico ¿no? La etnobotánica, la psiquiatría, la medicina, la psicología están muy interesados en el estudio. Es un estudio, el estudio de los enteógenos o psicodélicos está siendo acompañado de manera multidisciplinaria para dar respuesta y un mejor uso de estos enteógenos o psicodélicos. Tengan mucho cuidado de esas ceremonias de ayahuasca, de hongos, que no están acompañados por gente profesional. El riesgo en la salud física, mental, es muy alto si no lo hacen con alguien que realmente
tiene la preparación adecuada y quiero darles un poquito, ya casi terminando mi presentación, dejo esto aquí, que en la búsqueda de artículos respecto a los psicodélicos o enteógenos, en 1950-60, como les comentaba, ya se estaban haciendo estudios con estas sustancias. Más de 40,000 artículos clínicos en esa época. Artículos clínicos ya están ahora en la web, ¿no? Lo podemos encontrar. Hablaban de cómo se aplicaba a tratamientos específicos en salud física y mental. Hay un proyecto de Harvard que fue entre 1960 y 1963, hubo un proyecto que se llamaba Harvard Psilocybin Project, que de Timothy Leary y Richard Alpert, muy interesante, muy profundo sobre la psilocibina con usos terapéuticos. Hay un experimento sumamente interesante que se hizo un Viernes Santo, por eso se llamó así, no porque tenga que ver con la parte espiritual ni nada de esto. Experimento del Viernes Santo en 1962, también dirigido por Harvard. Muy interesante, médicos, psiquiatras involucrados en este experimento. Y cuando yo hice la búsqueda en PubMed, ¿no? Que es el buscador de artículos médicos, de clínica en general, solo poner psilocibina me dio más de 2,000 resultados. Vale la pena hacer una revisión, informarnos más, saber qué y cuándo, cómo utilizarlo, dónde está permitido, dónde no, para no, pero me parece que el mindfulness y todo esto, los ayunos, las respiraciones holotrópicas, todo de lo que hemos hablado brevemente, podríamos profundizar mucho más, pero debido al tiempo, pues es lo que puedo compartirte. Pueden ser, en apego, obviamente siempre a la psicoterapia, herramientas fundamentales, un cambio de paradigma en el tratamiento de trastornos mentales para llevar al bienestar, a la salud mental a las personas. Me parece que estamos en una crisis de salud. No me parece. Las estadísticas lo dicen. Estamos en una crisis de salud que requiere una atención diferente, ampliar nuestro horizonte, ampliar nuestro conocimiento como profesionales de la salud para que nuestros pacientes, además de la psicoterapia, se apoyen en otras situaciones, ampliar nuestra perspectiva, nuestro mundo a la salud mental y a la salud de las personas, que es lo que quiero abonar el día de hoy. Dejar sobre la mesa estas posibles herramientas para los estados no ordinarios de conciencia y podamos profundizar mucho más y abonar mucho más a esta salud que buscamos de nuestros pacientes o consultantes. Estamos en tal crisis, ¿no?, que dice la Organización Mundial de la Salud que la crisis de salud mental podría costarle al mundo 16 billones de dólares para 2030. Dicen que la ansiedad y la depresión van a ser los causantes principales de inasistencias laborales, escolares, etc. Por eso me atrevo a dar un paso más y a abrir este tema, principalmente del mindfulness. De todas las demás, también he probado ayunos, he pasado por muchos de los que les he comentado. Yo dejé de tomar medicamentos psiquiátricos. No quiero decir con esto que es fácil, que no es un proceso. Hay que tocar el dolor, eso les puedo decir, pero mirarlo desde una perspectiva y una vista, una percepción totalmente diferente. Cuando regresamos a los sentidos, vemos hacia adentro, miramos y no solo estamos buscando evadir el dolor, porque eso sí que gasta muchísima energía. La misma energía que estás gastando todos los días en evitar el dolor, puedes usarla en ir a psicoterapia,
en buscar otras opciones, respuestas, además de tu psicoterapia. Por eso me uno a este aniversario, a este, más que, es que es un gran festejo, por supuesto, pero me uno promoviendo otras y abriendo otros temas de estados no ordinarios de conciencia para abonar a la salud mental, al bienestar de las personas. Y espero haya sido de su agrado. Fue algo muy breve. Podemos ahondar muchísimo más en esto, pero muchas gracias por su atención. Gracias y nuevamente felicidades a la clínica, a sus fundadores y a todos los que forman parte de ella. Felicidades, clients. Muchas felicidades. Gracias por su atención. Saludos.